analizar acerca del impacto que tiene el Islam en Bolivia y en el mundo entero. Sí, exactamente, porque es un desafío fuerte, ¿me entiendes? No es para un parte nomás del pueblo, ¿me entiendes? Es para todos y necesitamos que todos que entiendan qué es la que está pasando y qué es la que estamos agarrando, ¿me entiendes? Exacto. Muy bien, entonces vamos a ir nomás ya a dar lugar al, está Abigail también diciendo Dios los bendiga, ¿no? Gracias Abigail, dele compartir, sobre todo en páginas de iglesias, ¿no? Que puedan hermanos nuestros, no importa la denominación, podamos nosotros llegar con este mensaje que ya abrimos el primer segmento como mencionaba, es o la verdad en minutos, ¿no? Y con esto le voy a dar paso, tú me dices Darío, si Angat directamente, Angat va a hablarnos sobre una verdad bíblica que hoy vamos a desglosar para que usted, querido hermano, no solamente escuche, sino que tome nota y no lo pillen a usted desaprevenido y descapacitado de lo que es la Biblia, ¿no? Angat, entonces te dejamos con el primer segmento. Sí, gracias. En esa parte vamos a tomar una verdad bíblica para que podamos hablar y entender la Biblia que tenemos. Hoy el mismo, hay muchas personas que están preguntando en todo el mundo que si la Biblia es cierto, es algo, algo ha llegado de Dios o no, algo real o no. Entonces, hay muchas evidencias al cual hemos descubierto, no es aquí en otros mundos donde caminaba Jesús, donde caminaban los discípulos, y tenemos muchas cosas en la Biblia misma. Por ejemplo, la Biblia, para que entendamos que es inesperado, es la palabra de Dios inesperada hacia al pueblo de Dios. Entonces Dios ha usado el hombres para que mandar el mensaje al pueblo, ¿sí? Entonces han esperado esos hombres porque mucha gente dice que sí, la Biblia es un libro normal, fue escrito por hombres, ¿sí? Claro. Y sí, es algo bien porque los hombres la que han transmitido el mensaje de Dios, ¿sí? A cada lengua, a cada nación, ¿verdad? Entonces, Dios ha usado el Espíritu Santo y ha inspirado en ellos su palabra. Y son 40 personas al que han escrito la Biblia y durante 1600 años. Exacto. Y entonces los 40 personas fueron con diferentes caracteres, con diferentes niveles de vida. Por ejemplo, podemos ver que había de ellos reyes, sí, había de ellos pastores de animales, había doctores, de ellos doctor, había de ellos filósofos, pescadores, había muchos caracteres en todo este. Y lamentablemente le digo a los musulmanes, todas las personas al que están indecisos, que Dios ha usado diferentes personas, pero un solo línea. Así es. Ustedes no pueden pillar en la Biblia diferente mensaje, ¿verdad? O contradicciones. Una contradicción, sí, exactamente. Entonces, Dios ha usado durante 1600 años, pero solo un solo mensaje. Es la primera evidencia al que yo puedo darlo. Tenemos otra evidencia por lógica, ¿sí? Dice en Mateo 24:35 y Lucas también 21:33. El cielo y la tierra desaparecerá, pero mi palabra no. Entonces, tenemos, Jesús mismo ha dicho esa palabra. Ni una sola palabra desaparece. Entonces, Dios ha dicho, por lógica, él se va a cuidar. Por ejemplo, que si vamos a decir que Darío quiere mandar un mensaje hacia mí, ¿quién la que debería cuidar ese mensaje para que llegue directamente a mí? El único es Darío, porque claro, es el dueño del mensaje, ¿verdad? Entonces, por lógica, la mensaje al que ha llegado de Dios es un mensaje clara y segura, protegida de Darío. Entonces el mensaje bíblico al que tenemos el día de hoy es protegida de Dios. Y han intentado destruir la Biblia con muchas veces, en muchos siglos, muchos años. Muchas veces, pero la mejor cosa al que tenemos, no podemos negarla, que hasta el día de hoy tenemos la otra evidencia, ¿ya? Y gracias. La otra evidencia es que podemos ver
en todo el mundo donde caminaba Jesús y donde caminaba su discípulo, podemos ver los papiros. Así es. Porque antes no había imprenta, ¿verdad? Para imprimir la Biblia. Claro. Pero había manuscritos que dijimos. El día de hoy en todos los museos al que podemos ver mundialmente, podemos ver más de 24,000 manuscritos. ¿No? 24,000 manuscritos. Entonces, no estamos hablando sobre 2, 3, 5, 10, no estamos hablando de 24,000 evidencias de toda la Biblia. Entonces, y esas vuelvas del siglo I. Siglo I, siglo II, entonces es algo más cercano del tiempo de Jesús. Entonces, todo esto puede mostrar que la Biblia nunca fue cambiada. Y esas son solo 3 evidencias, ¿no? De las muchísimas que existen. No, hay mucho más. Claro. Hay mucho más. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención alguna vez es que la Biblia habla de ciudades y esas ciudades están en los lugares que la Biblia dice que están. Esa es justamente la evidencia de la que vamos a hablar tremenda. Ahorita, la evidencia histórica. Entonces, es algo que podemos tocar en cada parte en el mundo. Algo podemos ver. Que si vamos a viajar a mi país, va a haber muchas solo evidencias. Israel. Jesús, por ejemplo, como personaje histórico, es reconocido por historiadores que no son cristianos. Y antiguos. Y Pablo también, ¿no? Pablo, que es un personaje histórico y es reconocido por historiadores que no son precisamente cristianos, ni apoyan al cristianismo. Exactamente. En el tiempo griego, entonces los filósofos griegos han escrito en sus propios libros la historia de Jesús, que existía en este siglo. ¿Me entiende? Entonces ya tenemos mucha evidencia histórica. Entonces, que si tenemos mucho más tiempo, hay muchas más cosas, pero estoy corriendo. Y hay muchas más cosas. Entonces, que si podemos buscar unas de ellas en el Mar Muerto, en el año 1947, ha hallado manuscritos vuelva del tiempo 250 a 100 antes de Cristo. Entonces, esos manuscritos muestran que el Antiguo Testamento fue bien escrito desde ese tiempo. Entonces, esa fue la legal, la que fue transmitido hacia nosotros. Sí. ¿Te hago entender ese punto? Entonces, tenemos manuscritos desde el año 100 a 250 a 100 antes de Cristo. Entonces, tenemos esa evidencia, fue en el Mar Muerto en el año 1947. Eso significa para mí que ya no necesariamente que mostrar a decir la gente, ya nuestra Biblia es verdadera, no fue corrompida. Entonces, tenemos muchas cosas. Totalmente. Yo les lanzo una más que estaba meditando hoy, estaba leyendo. Por ejemplo, se han encontrado evidencia, ¿cómo se llama? Arqueológica, ¿no? De que existieron los pueblos que la Biblia dice que existen, ¿no? Hablaban de los babilonios, se han encontrado flechas de babilonios, se han encontrado monedas de babilonios, se han encontrado vasijas de los babilonios, ¿no? Lo mismo, hablaban de griego, se han encontrado toda esa evidencia arqueológica, ¿no? De los babilonios, cementerios griegos, ¿no? Y un montón de esas cosas. Cada cultura que la Biblia ha hablado, ha habido evidencia arqueológica que se ha encontrado desde monedas, arcos, flechas, entierros, que la Biblia dice, ¿no? Entonces eso también es otra evidencia, la arqueología, ¿no? Seguro, y la última evidencia de la que quiero hablar esta noche es la evidencia teológica. Entonces, en la Biblia mismo podemos ver muchas, pero muchas profecías. Por ejemplo, podemos ver más de 10,000 profecías en toda la Biblia, ¿sí? Y justamente, por ejemplo, de Isaías, ¿verdad? Ha hablado y más de unos 600 profecías, algo por ahí. Y justamente en la vida de Jesús, en los 30 años, 33 años la que estaba ahí, ha pasado 333 profecías nada más en la vida de Jesús. Wow. Y fueron basadas. Ya hemos pasado, Jesús ha pasado 333 profecías hace muchos años. Atrás, Isaías y Jeremías y toda esa gente estaban, Daniel también estaba
transmitiendo, ¿me entiendes? Estaba diciendo Y justamente en el día de la cruz, 48 profecías Jesús he pasado. Eso está mostrando para mí, imagínate cuántos años ha pasado desde el tiempo de Isaías hasta el tiempo de Jesús. Entonces, es algo bien claro, algo que bien muestra que el Espíritu Santo al que estaba moviendo o la que estaba inspirando a esas personas fue real. Sí. Porque exactamente la profecía muestra cómo nació Jesús, dónde va a nacer, cómo va a caminar, en qué ciudad va a salir, en cómo va a hacer todo. ¿Me entiendes? Hasta el martirio que sufrió, ¿no? La pasión que él sufrió estaba ya profetizada, ¿no? Entonces ya me muestro aquí en esta verdad de hoy día que nuestra Biblia no fue una Biblia corrompida, ¿me entiendes? Alterada. Fue una palabra inspirada de Dios. Hasta el día de hoy, nuestro libro es la Santa Biblia. Y verdaderamente Dios fue guardando su palabra hasta el día de hoy y siempre va a ser. Muy bien, ese era el espacio asignado para la verdad que hoy vamos a compartir, claro. Darío, a respecto a la más grande verdad que existe, que es nuestra Biblia. Totalmente. Y que no ha sido alterada. Es pura, ¿no? Es pura, es verdadera y que se comprueba con evidencias de todo tipo, desde el tema histórico, arqueológico, desde el tema de las profecías. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra Biblia es un libro heredado por Dios, que tiene tanta riqueza espiritual y sobre todo que es veraz, ¿no? Que no dice mentira y que no está alterada. Y por eso debe ser que es una fuente inagotable, ¿no? de bendición, porque totalmente. Imagínate qué cantidad de profecías tiene, qué cantidad de promesas. Entonces